Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a analizar las funciones, ¿sí? Vamos a comenzar con la función lineal por una cuestión de orden. Primero la función lineal y luego vamos a continuar con otros tipos de funciones. Para la función lineal vamos a mostrar dos maneras para graficar esta función y luego vamos a analizar la misma, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con función lineal. Función lineal se presenta de la siguiente manera: y igual a ax más b, donde a, que es el número que acompaña a la x, o sea, el coeficiente de la x, sería la pendiente, y b sería la ordenada al origen. A y b sería cualquier número real, ¿sí? Vamos a los ejemplos. Primer ejemplo, tenemos y igual a 2x más 3, donde podrán ver que 2 sería a, la pendiente en este caso sería 2, la pendiente sería 2, y la ordenada en este caso sería 3, ese es b, ¿sí? La ordenada en ese caso sería 3. Segundo ejemplo, tenemos y igual a menos 3x más 4. A en este caso, que es la pendiente, sería menos 3, y b, que es la ordenada del origen, sería 4. Ejemplo número 3, y igual a x menos 5. Y acá me detengo un segundo. Siempre que no aparezca la pendiente, ¿sí?, o el número que acompaña a la x o el coeficiente de la x no aparezca, siempre vamos a considerar que ese coeficiente, esa pendiente es 1. Siempre que no aparezca es 1. Y la ordenada de origen sería menos 5. Vamos al ejemplo 4. Tenemos y igual a menos x más 2 tercios. Como dije en el ejemplo anterior, en el ejemplo 3, siempre que no aparezca la pendiente, vamos a considerar que esa pendiente es 1. En este caso no aparece, pero aparece un signo menos. Por lo tanto, la pendiente no sería 1, sería menos 1. ¿Sí? Y la ordenada del origen, 2 tercios. Tercer ejemplo, y igual a un medio x más, y acá no aparece nada. Cuando no aparece nada en la ordenada del origen, cuando no aparece nada en la ordenada del origen, esa ordenada será 0, ¿sí? A diferencia de la pendiente, que si no aparecía era 1 o menos 1, en este caso, si no aparece la ordenada del origen, esa ordenada es 0. Gráfica de la función lineal. Para poder graficar la función lineal vamos a analizar dos métodos: método por tabla y método gráfico. Veamos el método por tabla. Para analizar el método por tabla, tomé como ejemplo la función y igual a menos 2x más 3 con pendiente menos 2 y ordenada 3. Lo que debo hacer es construir la siguiente tablita. La primera columna serán los valores que yo dé a x a elección, ¿sí? Y la segunda columna será los valores de y que dependerán de los valores de x, ¿sí? Fíjense, para los valores de x yo siempre aconsejo dar estos números: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ustedes pueden tomar los valores que quieran, pero siempre aconsejo valores positivos, valores negativos y el 0. Yo aconsejo trabajar con estos porque son números sencillos y a la hora de operar va a ser de una manera sencilla, ¿sí? Entonces fíjense, acá una vez que yo di los valores a x, la pregunta es, ¿qué valor tomará y? ¿Qué valor tomará y de acuerdo a los valores que yo le estoy dando a x? ¿Sí? Fíjense, y no es otra cosa que la función. Entonces, y igual a menos 2x más 3. ¿Qué valor tomará y de acuerdo al primer valor, por ejemplo, cuando x vale menos 2? Entonces, acá en cálculo auxiliar lo voy a hacer. Cuando x es igual a menos 2, ¿qué valor tomará y? Veamos. Si x es igual a menos 2, en la función, ¿cuánto valdrá y? Recuerden que la función es menos 2x más 3. Esa es la función, menos 2x más 3. Cuando x vale menos 2, ¿cuánto valdrá y? Y bueno, y va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2 por ¿cuánto? Ahora x, ¿cuánto vale x? X vale menos 2. Menos 2 más 3. Sigo acá abajo. Y es igual a menos 2 por menos 2, eso me da 4 positivo, más 3. Y es igual a 7. ¿Sí?
O sea, cuando x vale menos 2, y de la función vale 7. Este resultado que tengo aquí en y igual a 7 lo voy a poner aquí. O sea, cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? Y vale 7, como es lo que me salió en el cálculo auxiliar. ¿Sí? Continúo abajo. A ver, borremos esto y continuemos. Ya tenemos cuando x vale menos 2, cuánto vale y vale 7. Hoy el segundo valor. ¿Cuánto va a valer menos 1? ¿Cuánto va a valer y cuando x vale menos 1? Fíjense, cuando x es igual a menos 1, cuando x es igual a menos 1, y, que no es otra cosa que ¿qué? Menos 2x más 3, menos 2x más 3, ¿sí? ¿Cuánto valdrá y cuando x vale menos 1? A ver, entonces tengo que y es igual a ¿qué? A menos 2 por ¿cuánto? En vez de ser x, menos 2 por, ¿cuánto vale x? Vale menos 1. Menos 2 por menos 1 más 3. ¿Cuánto valdrá y cuando x vale menos 1? ¿Sí? Entonces, y va a ser igual a menos 2 por menos 1, sería 2 positivo, más 3, eso me da 5. Y es igual a 5. ¿Sí? Cuando x vale menos 1, y vale 5. En la tablita, ordenadamente, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Vale 5. Bueno, así pueden continuar ustedes el cálculo auxiliar cuando x vale 0. Fíjense, si tomo el 0 y lo reemplazo en x, ¿cuánto me quedará? Lo hagamos. Borro acá, borremos. Entonces me queda. Cuando x vale 0, cuando x vale 0, ¿cuánto valdrá y entonces? Entonces y va a ser igual a ¿qué? A menos 2 por ¿cuánto? ¿Cuánto vale x? X vale 0. Por 0 más 3. Entonces, menos 2 por 0, eso es 0, más 3, 3. Recuerden siempre separar en términos, ¿no? Siempre separar en términos. Menos 2 por 0, 0, más 3, 3. O sea, cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale 1, bueno, x igual a 1, ¿cuánto valdrá y? Y va a ser igual a ¿qué? Cuando x vale 1, y va a ser igual a ¿qué? A menos 2 por x. ¿Cuánto vale x? X vale 1. Menos 2 por 1 más 3. Recuerden siempre, separar en términos. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 más 3, eso me da 1 positivo. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 1. Acá valores de x, acá valores de y. Bien, borremos acá, ¿sí? Ya tenemos esto. Ahora veamos cuánto valdrá y cuando x vale 2. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? ¿Sí? Entonces, fíjense, y va a ser igual a menos 2 por x. ¿Cuánto vale x? Vale 2. Por 2 más 3. ¿Sí? Borremos los paréntesis porque no tienen sentido. Entonces, cuando x vale 2, y entonces ¿cuánto vale? Separemos en términos, separo en términos, separo en términos. Entonces, y va a ser igual a menos 2 por 2, menos 4, más 3, y es igual a menos 1. Y ahí está. Cuando x es igual a 2, y vale menos 1. Cuando x igual a 2, y vale menos 1. ¿Sí? Una vez que yo completo la tablita, ahora puedo armar los puntos. Los puntos son pares ordenados. Siempre el primer valor del par ordenado va a ser para x y el segundo va a ser para y. Fíjense, armando esto sería el punto 1, por eso pongo P1, para x vale menos 2. Para x vale menos 2. Para y vale 7. Cuando x vale menos 2, y vale 7. Cuando x vale menos 2, y vale 7. Punto número 2. Cuando x vale menos 1,
cuando x vale menos 1, y vale 5. Punto número 3. Punto número 3, P3, cuando x vale 0, y vale 3. Punto número 4. Cuando x vale 1, y vale 1. Y punto número 5, cuando x vale 2, y vale menos 1. Una vez que tengo armados los puntos, ya puedo graficar en el eje cartesiano. Eje vertical Y, eje horizontal X. ¿Sí? De esta manera se construye la tablita y se encuentran los puntos para graficar. Ya armamos la tablita, ya tenemos los puntos confeccionados, ya podemos graficar. Para graficar vamos a utilizar lo que se llama el eje cartesiano. Acá tenemos el eje Y vertical, el eje X horizontal, donde se cruzan los dos ejes, es el 0, ¿sí? Fíjense, hacia arriba del eje Y van los positivos, esto tiene una flechita porque sigue creciendo, viene el 8, el 9, el 10 infinitamente hacia arriba, hacia abajo también los negativos de Y, ¿sí? Y esto sigue decreciendo hacia abajo, tenemos hacia la derecha los positivos de X, hacia la izquierda los negativos de X, igual también, flechita hacia allá porque sigue creciendo y esto sigue decreciendo hacia allá, ¿sí? Siempre los puntos proporcionales, la misma distancia que hay de 0 a 1, tiene que haber de 1 a 2 y tiene que haber de 2 a 3, siempre las mismas distancias, proporcional los tamaños. ¿Sí? Una vez confeccionado el eje cartesiano, trasladamos los puntos que encontramos con las tablitas en el eje cartesiano. ¿Sí? Para eso, siempre recordar que los primeros puntos, en el par ordenado, el primer valor es para X, el segundo es para Y. ¿Sí? Primer valor para X, segundo para Y. Entonces, primer punto para X, menos 2, para Y, 7. Fíjense, me paro en menos 2 de X, y subo 7 porque es positivo. Subo 7. Desde menos 2 de X, subo 7. Entonces, menos 2 de X, voy subiendo 7. Subo hasta 7. De menos 2 en X, subo hasta 7. ¿Bien? Hasta 7. Fíjense que yo lo hago en línea de puntos. ¿Por qué? Porque esa línea no va a pertenecer al gráfico, ¿sí? Solamente va a pertenecer al gráfico el puntito final, ¿sí? Subo hasta 7. Justito tiene que dar en 7. Desde menos 2 en X subo hasta 7. Ese puntito que tenemos ahí arriba, ese puntito es, ¿sí?, el que va a pertenecer a la gráfica. ¿Sí? Ese puntito que tenemos ahí arriba es el que va a pertenecer a la gráfica. Bueno, entonces, me ubico en menos 2, subo 7. Vamos al segundo punto, menos 2. El punto 2, perdón, es menos 1 para X, 5 para Y. Lo mismo, me paro en menos 1 para X, me paro en menos 1 en X, y subo ¿cuánto? Y bueno, subo 5, porque es positivo. Me paro en menos 1 y subo 5. Me paro en menos 1 y subo 5. Desde menos 1 voy a subir hasta el 5, derechito, desde menos 1 hasta el 5. Línea de punto, porque esa línea no pertenece al gráfico. Hasta 5. ¿Sí? Donde se unen los dos puntos, ahí va a ser el punto que va a pertenecer a la gráfica. ¿Sí? En hoja cuadriculada tiene que salir perfecto. ¿Sí? Siempre recuerden usar hoja cuadriculada, sobre todo para los gráficos. Pero en matemáticas siempre hay que usar cuadriculada. Seguimos. Punto 3. 0 para X, 3 para Y. 0 para X, 3 para Y. Fíjense aquí. Me paro en 0 y subo hasta 3. Me paro en 0 y subo hasta 3. Subo hasta 3. Ahí en 3 sería mi punto. Entonces tenemos el punto 1, lo tenemos acá arriba, voy a poner aquí para nombrarlo.
punto 1. Punto 2 sería este, punto 2, y este sería el punto 3. Entonces, punto 3. ¿Sí? Lo tenemos ahí, punto 3. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al punto 4. 1 para X, 1 para Y. Me paro en 1 de X, 1 positivo, me paro en 1 positivo y subo 1. Hasta 1. Subo hasta 1. Me paro en 1 y subo 1. Ahí, donde se unen los dos, tenemos el punto 3. El punto 4. Este sería el punto 4. ¿Sí? Punto 5. 2 para X y bajo. Fíjense, bajo 1. 2 para X, bajo 1. 2 para X, 2 positivo para X y bajo, 2 positivo para X y bajo 1. Bajo 1, hasta menos 1. Donde se unen los dos puntos, ahí sería mi punto 5. ¿Estamos de acuerdo? La unión de todos esos puntos que yo encontré, la unión va a ser mi línea recta. Va a ser una línea, por eso se llama función lineal. ¿Sí? Entonces, por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir los puntos. ¿Sí? Tomo la regla y empiezo a unir los puntos. ¿Sí? Recuerden que tiene que salir perfecto. ¿Sí? A ustedes en la hoja cuadriculada, obviamente, va a salir mucho más prolijo que mi gráfica. ¿Sí? Entonces, la unión de todos los puntos, la unión de todos mis puntos, me va a dar lo que sería mi función lineal. ¿Sí? Recuerden siempre graficar la función lineal en hojas cuadriculadas. Método gráfico. Para el método gráfico lo que vamos a necesitar es conocer la pendiente y la ordenada. ¿Sí? Tenemos el mismo ejemplo que el anterior. Entonces, miren, la pendiente es menos 2. Menos 2 es la pendiente, pero la vamos a escribir como fracción. O sea, menos 2 sobre 1. ¿Por qué? Porque el denominador me va a indicar a mí cómo me voy a desplazar en sentido de las X, o sea, horizontalmente. Y el numerador me va a indicar cómo desplazarme en sentido vertical, en sentido de las Y. ¿Sí? Verticalmente. Además, debo conocer la ordenada al origen. ¿Sí? La ordenada al origen es 3. ¿Sí? Es lo primero que debo graficar. Esto va graficado sobre el eje de las Y. Graficado sobre el eje de la Y. Es lo primero que debo graficar. Entonces, entonces grafico sobre el eje de las Y la ordenada al origen. Entonces, 3 positivo sobre el eje de las Y, 3 positivo. Es lo primero que debo graficar. Ordenada al origen sobre el eje de las Y, 3 positivo. Bueno, desde ese punto es donde yo voy a empezar a desplazarme de acuerdo a lo que me indique la pendiente. La pendiente me indica que debo desplazarme 2 hacia abajo, en sentido negativo, en sentido de las Y, ¿sí? Negativamente hacia abajo. ¿Sí? Entonces, desde ese punto, bajo 2, 1, 2, bajo 2, lo que me indica el numerador, bajo 2, y lo que me indica el denominador, me desplazo en sentido de las X, 1 positivamente, hacia la derecha. Entonces me desplazo 1 hacia la derecha positivamente. ¿Sí? Ahora bien, ustedes me preguntarán, pero yo puedo desplazarme, en vez de primero lo que me indica el numerador y luego el denominador, ¿puedo hacerlo al revés? O sea, primero lo que me indica el denominador y luego lo que me indica el numerador. Sí, podría haber marcado, pero siempre hay que tener en cuenta, es lo único importantísimo, siempre tener en cuenta que lo primero que grafico es la ordenada al origen. Entonces, grafico la ordenada al origen y de ahí empiezo a desplazarme primero con este y después con este, o primero con este y después con este, eso es decisión de cada uno. Entonces,
Probemos si es cierto. Primero me voy a desplazar 1 positivo hacia la derecha. ¿Sí? 1 positivo hacia la derecha. Desde la ordenada de origen, 1 positivo hacia la derecha. ¿Sí? 1 positivo hacia la derecha. Ahí. Camino hacia la derecha horizontalmente, 1 positivo. ¿Y luego qué hago? Y bueno, y luego bajo 2, porque es lo que me indica el numerador. Verticalmente hacia abajo, me desplazo 2. Entonces sería 1, 2 hacia abajo. Y fíjense, llego al mismo destino. ¿Sí? Este puntito final es el destino que yo tengo que llegar. Bien, para graficar entonces la función lineal, debo unir mi punto de inicio, que sería la ordenada del origen, y mi punto de destino, que sería el final. Uno esos dos puntos y me daría mi función lineal. ¿Sí? Como verán, depende del tamaño con el cual, o la exactitud con el cual yo grafique el punto, los puntos, para que mi función sea lo más perfecta posible. ¿Sí? Entonces, para terminar, este tipo de método, a mí me permite ganar tiempo, pero el otro método, el método por tabla, me entrega mucho más puntos de paso de la función, ¿sí? Me entrega muchísimos puntos más que solo 2. En este caso me entrega este y este. Esos 2 puntos de paso de la función lineal, ¿sí? Entonces, uno con este gano tiempo, pero con el otro gano mucho más exactitud, ¿sí? Entonces, en el próximo video vamos a analizar esta función.